pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Linda historia. ¿Entienden lo que leen? ¿En qué piensan ustedes, hermanos, si sería tan diferente sus vidas? Esta es una pregunta personal. Si ustedes nunca hubieran jamás en su vida oído hablar de las Escrituras hasta este día, si no hubieran leído ningún pasaje bíblico, si no le hubiesen regalado o tener a mano algún ejemplar de lo que llamamos hoy la Biblia, ¿cómo piensan que sería diferente su vida al día de hoy? ¿Han pensado en qué estaríamos creyendo? ¿Se han puesto a pensar si es que no tuviéramos en nuestra memoria las historias bíblicas, estas de los personajes que siempre nos entregan una enseñanza? Si no se nos hubiera mostrado la verdad del Evangelio de Jesús, ¿sería diferente nuestra vida al día de hoy? Yo pienso que tal vez estaríamos a lo mejor creyendo en adorar al sol, como decían las antiguas culturas, ¿no? A lo mejor estaríamos haciendo, ¿por qué no?, algún tipo de sacrificios humanos para poder agradar a algún tipo de ídolo que nos hemos fabricado. Estaríamos a lo mejor venerando, ¿por qué no?, a los espíritus de la naturaleza o algo parecido. Como sea, nuestra espiritualidad estaría orientada de una u otra forma a cosas creadas, pero no orientada hacia aquel que dio origen a esa creación. Y no estoy inventando nada, simplemente estoy haciendo una reflexión en base a lo que hemos visto, a los lugares en donde el Evangelio no ha llegado nunca, a las culturas tribales. Por ejemplo, los evangelistas que llegan con el mensaje del Evangelio se encuentran con esta realidad, que adoran una piedra, que adoran una planta, que adoran las estrellas, y que inventan todo un relato que genera espiritualidad, pero ahí no se habla de Dios, ahí no se habla de Jesús, no se habla de lo que usted y yo conocemos como Dios. Así que todo lo que nosotros sabemos de Dios y de su Hijo Jesús es gracias ¿a qué cosa? Al mensaje de la Biblia. Amén. Nadie inventó esta historia. Lo que hoy nosotros compartimos a diario en nuestras iglesias, lo sacamos de los principios que están en el mensaje de la Biblia. Así que cobra relevancia esta historia que yo les acabo de leer muy tranquilamente, porque no quiero que la olviden, porque esta historia cuenta de Felipe el discípulo. Felipe, no se habla mucho de él, pero cuando se habla de él siempre está en donde las papas queman, está en donde Dios quiere que esté. Súper importante eso para un discípulo y una discípula del Señor. En esta historia él es llevado por orden de un ángel del Señor en una misión muy especial. Él debe encontrarse en medio del camino con un hombre que él no conoce. Y en medio de la misión, ahí mismo, insisto, en el terreno se da cuenta de que no es cualquier personaje, que es un hombre que tiene un rango político especial. Se entera de que es un funcionario de una reina, incluso de Etiopía. Es un hombre que tiene un cargo de confianza porque es eunuco. Es un hombre que ha sido incluso privado de sus propios deseos de formar familia, con tal de que se dedique solamente a la corona y al servicio de la reina. O sea, no es cualquier personaje.
Y lo que resulta interesante es que este hombre que trabaja para la reina de los etíopes posee en sus manos, ¿qué cosa? Una copia del rollo del profeta Isaías. ¿Ok? Creo que no pierda esto de vista, porque no era cosa común lo que este hombre estaba experimentando. Al ver Felipe que este hombre se acercaba a él en su carro y al darse cuenta que venía este hombre concentrado leyendo, Felipe es movido por el Espíritu Santo para que converse con él, para que se junte al carro, para que trate de conversar algo, porque lo ve muy preocupado, concentrado, el etíope leyendo el rollo de Isaías. Entonces se acerca a este discípulo del Señor y le dice: ¿entiendes lo que lees? Yo creo que si este hubiese sido como un chileno, le dice: sí, por supuesto. Si no, lo busco en Google, no te preocupes. Siga su camino. ¿Sí? Orgulloso por dentro de que nadie le enseñe, probablemente hasta ahí hubiera terminado la historia si hubiese sido no un etíope, sino un chileno. Pero gracias a Dios que no era chileno, era etíope. Y parece que era humilde también, porque él le responde y le dice: no entiendo lo que estoy leyendo. ¿Cómo puedo hacerlo si no hay alguien dispuesto a enseñarme? Así que es interesante darnos cuenta cómo puede cambiar la vida de alguien cuando se deja enseñar. Esta pequeña historia nos regala varias enseñanzas, solamente quiero enunciarlas, no quiero profundizar en ellas. En primer lugar, en alguna parte del mundo existirá siempre alguien, hombre o mujer, que anhele acercarse a Dios a través de la Biblia. Eso no está pasado de moda. No está pasado de moda regalar Biblias. Por si acaso. ¿Sí? En algún tiempo mi esposa, siempre con esa intención de proveer literatura, traía muchas Biblias, ¿verdad? Y de pronto la gente decía: pero está muy cara, pastor, la Biblia, como para un regalo. No habrá un 2x1, no habrá una de papel de eso, ¿cómo se llama? Roneo. No habrá alguna de más baratita para poder... Nos duele regalar Biblia, para algunos todavía. Nunca está de más regalar una Biblia a alguien, porque puede cambiarle la vida. Así que en alguna parte del mundo, en este caso el hombre era de Etiopía, no era judío, no tenía pasado religioso, pero de alguna forma que no sabemos, la historia no lo cuenta, este hombre se consigue este rollo, capaz que haya sido de la misma reina, y le intriga lo que Isaías está escribiendo allí, pero no tiene el conocimiento. Así que siempre hay alguien que necesitará acercarse al texto sagrado, siempre. La traducción de la Biblia, dice la gente que lleva esta estadística, actualmente está disponible en 3.283 idiomas y en más de 167 países. La Biblia ya existe. En el tiempo de Felipe, poseer alguna copia de estos textos sagrados era solo el privilegio de unos pocos. Porque no habían imprentas, porque no había multiplicidad, porque usted no podía sacarle una foto, como hoy estamos tan acostumbrados a toda esta comodidad. Así que era el privilegio de pocos. Y en este caso era posible que este hombre tuviese este rollo solamente en virtud del rango político que él poseía. En segundo lugar, esta historia nos habla de que nuestro acercamiento a la Biblia puede ser por diversas formas, de diversas maneras. No toda la gente se acerca a la Biblia desde la misma forma. Alguna vez creo que yo sí le he contado de esta historia, conocí una viejita en otra iglesia, no en esta, así que no se persiga la viejita, era de otra iglesia, en donde ella llegaba siempre al altar después que el pastor predicaba y ella pasaba adelante con su Biblia, que era más o menos de este tamaño, y ella decía: pastor, por favor, únjame, pero con esta Biblia. Y para ella no era suficiente la oración del pastor, sino que tenía que pegarle con la Biblia en la cabeza, porque para ella la Biblia era un amuleto. Alguna vez fuimos a visitarla a su casa y nos dimos cuenta y verificamos ciertamente que para ella la Biblia era un amuleto. Porque al entrar en la casa estaba abierta en el Salmo 91. Amarilla la hoja, ¿sí? Llena de puntitos de mosca y toda esa cuestión. Usted giraba la otra hoja y estaba blanquita. Pero ella la usaba como un amuleto porque le cuidaba, le guardaba, según ella. La gente se acerca a la Biblia desde las formas más insólitas que usted pueda pensar, desde la superstición hasta el estudio serio. Así que, pero el llegar a alcanzar la comprensión del contenido de la misma, de la Biblia, nunca va a depender de nuestras intenciones. Hay personas que se acercan a la Biblia incluso sin las herramientas necesarias para descubrir la riqueza.
Y piensan que simplemente por ponerse la Biblia en la cabeza, el conocimiento le va a traspasar abajo y van a saber todos los misterios. Y no necesariamente es así. Por lo tanto, entonces la gente se acerca a veces con las intenciones equivocadas y entonces se frustran. Por lo tanto, desisten de seguir leyendo la Biblia. Dicen, no, ese libro es muy enredado, pastor. ¿Quién de ustedes no ha dicho esto? Es que es difícil entender la Biblia. Por eso que yo leo los libros que me caen bien. ¿Sí? Me gusta Juan, ¿sí? O me gusta Lucas, me gustan los evangelios, me gustan los proverbios, ¿sí? Pero ese Ezequiel, no, ese es peligroso, ¿sí? Ese Apocalipsis ni lo miro, porque me da miedo. Entonces, cuidado, pero dependiendo del acercamiento que tú quieras tener al texto sagrado, va a ser el conocimiento que obtengas. En tercer lugar, esta historia nos habla de que cuando tú te propones leer la Biblia con el espíritu correcto, y automáticamente el Espíritu Santo va a orar en tu favor para que tú logres entender la Biblia. Claro, efectivamente, si abres Números, por ejemplo, y te encuentras con un montón de relatos de genealogía que son interminables y que uno no entiende nada de nada, puedes a lo mejor frustrarte. Pero recuerda, no depende tanto de ti el cómo lo entiendes, sino es cómo te acercas con el espíritu correcto. Cuando tú pides la intervención del Señor para que le digas, Señor, tú escribiste esto, así que tú tienes que darme la interpretación. El Espíritu Santo siempre va a obrar en favor de aquel que quiera entenderlo. Yo en esta historia intuyo que el etíope, dentro de toda su ignorancia de la fe judía, tenía el serio deseo de saber de Dios. ¿Y por qué estoy tan seguro? No lo dice la historia, pero estoy seguro. ¿Sabe por qué? Porque si no, Dios no habría movido a alguien desde el otro lado del planeta para colocarlo en el centro de su camino. Es como cuando tú dices, Dios, realmente si tú existes, quiero que hagas algo para yo darme cuenta, y Dios hace lo suficiente. Así que este hombre, sin equivocarme, creo que tenía hambre por saber verdaderamente la palabra de Dios. Así que Él va a poner, Dios, a las personas correctas, va a poner los espacios adecuados para que tú puedas entender la palabra. Ahora, le voy a hacer otra pregunta personal. ¿Puede usted, por ejemplo, identificar en nuestra iglesia cuáles son los eventos o los espacios en donde usted puede descubrir los principios de la palabra de Dios, o puede entender mejor el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuáles son esos espacios, por ejemplo, que son fáciles de identificar para usted? ¿Dónde es que usted aprende de la palabra? Puede contestar, ¿sí? Abierta la mano. Ya, en una predicación, perfecto. En un grupo de vida. En un grupo de vida. En los devocionales, ¿ok? En un estudio bíblico, muy bien. Conversando con la iglesia. Muy bien, ¿sí? Compartiendo, conversando. ¿Qué más? En las alabanzas, también aprendemos de la palabra, las que son, ¿verdad?, bíblicas. Nos enseñan mucho. Muchas de esas alabanzas que cantamos nosotros están sacadas de algún salmo o de alguna historia en particular de la Biblia. En un culto de oración aprendemos también. En una charla con tus pastores. Amén. A algunos no les gusta, ¿sí? Se desvían rápidamente de la oficina pastoral. En una charla con los líderes. Cuando usted quiere hacer alguna pregunta de la Biblia en un espacio de consejería espiritual. También. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es proponerte aprender de la palabra. El tema es dejar tu orgullo y pensar que lo sabes todo, ¿verdad? Porque puedes manejar a lo mejor algunos conceptos, pero es necesaria la guianza. En cuarto lugar, el propósito de leer la Biblia nunca será llenarte solamente de conocimiento teórico o informativo. Hay gente que se acerca también equivocadamente porque dice, quiero saber de la Biblia, para hacerle las preguntas difíciles al pastor, ¿sí? O que te no le crean. A mí me ha pasado, no ahora, pero hubo un tiempo que yo dejaba de predicar y mientras estaba despidiéndome de alguno de ustedes decía, pastor, usted se equivocó con esta cita bíblica. ¿En serio? No me digo. Sí. Usted dijo esto. Y al final uno queda con la sensación de que no sé si quería oír a Dios o estaba colando el mosquito ahí para ver en qué se equivocaba. Yo digo, a lo mejor a esa persona le hice el día porque de pronto dijo, yo le enseñé al pastor. ¿Sí? ¿Viste? Entonces la gente se acerca con una actitud equivocada y ellos aprenden de la Biblia simplemente para hacer alarde,
para decir un texto de memoria o para decir, oh, yo, ¿quién sabe más de la Biblia? Y puede ser una forma a lo mejor de aprender la Biblia, pero ojo, ese no es el fin último. El fin último es entender lo que leemos. ¿Entiendes lo que lees? Fue la pregunta que le hizo Felipe al eunuco. No le dijo, ¿te aprendiste de memoria el Salmo, Isaías 53? La pregunta fue corta, precisa. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Entender lo que leemos es el fin último cuando nos acercamos al texto sagrado. Y esta historia, que la leí rápidamente recién, culmina en el versículo 34 y 35 con Felipe respondiendo a las preguntas que se hacía este hombre. Entonces Felipe se acerca y le va explicando más o menos de quién hablaba Isaías, hacia quién estaba hablando. Obviamente él le va llevando hasta encontrarse con Jesús y descubren juntos el mensaje de Jesús. Y se da cuenta, esta historia termina con un hombre que toma la decisión, apenas termina de leer la Biblia, y escucha bien, decide venir el próximo sábado al culto de Felipe. Dice, mire, lo voy a pensar. Felipe, espérate, en algún rato nos vamos a encontrar, si de esta cuestión de aquí en el desierto es tan grande, en algún momento nos vamos a volver a encontrar tomando alguna Coca-Cola. Yo creo que, déjame pensarlo. ¿No? ¿No es así, cierto? Esta historia termina, que apenas termina Felipe de explicarle y mostrarle, mira, Isaías estaba hablando de esta oveja que fue llevado como cordero al matadero, entregó su vida por nosotros. Este era el profeta que tanto esperábamos, el Mesías. Él murió por nosotros, Él es el Hijo de Dios. Hizo el tremendo culto evangelístico con una sola persona, pero cuando termina de predicar, ¿entiendes lo que lees? Sí, ahora entiendo. Y entonces, ¿qué hace? No es Felipe el que le dice, yo creo que ya es hora de que te bautices. Dice que él mismo se acerca a separar el carro y dice, aquí hay agua. O sea que hasta ese punto ya le habló hasta del bautismo. Que era identificarse, que no era decir, ay, déjeme pensar un poquito, a ver si de pronto me arrepiento y a lo mejor, no, aquí hay agua, la Biblia dice que hay que bautizarse. ¿Qué hizo? Obedeció, y en este caso se bautiza. El verso 39 es claro al mencionar que el eunuco y Felipe no se van a ver nunca más, porque dice el pasaje que nunca más en su vida se volvieron a cruzar, nunca más. Qué tremendo. Es una de las cosas que yo a veces pienso cuando predico la palabra. Yo digo, no sé si alguno de ustedes lo voy a volver a ver más en mi vida, y en algún momento se van a acordar de este sermón. ¿Entienden lo que lees? Nunca se volvieron a ver más, eso lo dice en el verso 39. Pero el hombre, si vuelves a revisar allí, ¿cómo se va después de esta conversación? Se va alegre. Le cambió la vida. Que alguien se acercara y le enseñara de la palabra, le cambió la vida. Darse cuenta que lo que antes, minutos atrás o horas atrás que él llevaba en su carro, no había entendido. Porque él estaba, yo creo que su cerebro estaba así, hasta recalentado, echaba humito y decía, ¿cómo? No entiendo. Pero cuando entonces Dios escucha eso, envía los recursos necesarios, se te abre el panorama, ahora entiendes, esto era lo que necesitabas oír. Y cuando él se da cuenta de que realmente Dios ha venido a su vida, se bautiza, no lo duda, obedece a la palabra y continúa su camino alegre. Gloria a Dios. Hermanos, eso es lo que debiera pasar con nosotros. Cada vez que leemos algún pasaje de la Biblia, ¿o no? Amén. Eso es lo que significaría leer la Biblia correctamente. Leerla y obedecerla. Amén. Eso es ser discípulo del Señor. No es estar con la calculadora diciendo, esto me conviene, esto no me conviene, pero es que el pastor me cae mal, entonces le creo la mitad, la otra no se la creo. Porque no es la palabra del que la está predicando, no es la palabra de Felipe la que salió aquí a relucir, es la palabra de Dios inspirada a Isaías. Y entonces el hombre obedece. Eso es leer la Biblia correctamente. Así que en base a esta historia quiero hablarte de 4 verdades de la Biblia que hay que tener en mente. Primero, toda persona puede entender la Biblia. Es uno de los éxitos de la reforma de Lutero. En la época de Lutero, el monje agustino
el que todos conocemos por el Día de la Reforma, ¿cierto? Que clava las 95 tesis allí en la iglesia de Wittenberg. Lo recordamos como un revolucionario y un montón de otras cosas, pero una de las cosas que a él le impactó en su vida era que no era posible que solo unos pocos podían leer la Biblia en latín o en los idiomas originales y el resto simplemente quedaba en la ignorancia. Y todos los esfuerzos de los reformadores desde ese tiempo en adelante, ¿sabe para dónde apuntaron? A que la Biblia pudiese llegar al lenguaje vulgar, ¿sí? Del vulgo, del pueblo, en el fondo esa es la palabra que se usaba en ese tiempo. No era denotativa. Que bajara al lenguaje del pueblo. O sea, que cualquiera pudiese tener una copia. Y cuando aparece el inventor de la imprenta, Gutenberg, ¿verdad? Una de las primeras cosas que él imprime es la Biblia. Amén. Y eso se multiplicó como hoy uno copia y pega, ¿verdad?, de los documentos digitales y todo en Alemania, en Europa. Y la revolución, ¿sabe dónde estuvo? No fue en que Lutero fue a incendiar la catedral de Wittenberg. La revolución, ¿dónde estuvo? En que todos pudieron tener una copia de algún libro sagrado en su mano para poder llevársela a su casa y estudiarla en su idioma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Lamentablemente muchas personas tienen la idea de que no van a poder nunca entender la Biblia. ¿Por qué? Porque piensan que fue escrita solo para gente que fue a estudiar un seminario, o teólogos, o gente que maneja el idioma original, en fin, o solamente para pastoras y pastores. Entonces se limitan ellos simplemente a escuchar lo que otros dicen. ¿Sí? Es más fácil escuchar en YouTube prédicas. Es fácil. No fui al culto, escucha la prédica. Pero este pastor dijo de que resulta que el Señor iba a venir la próxima semana, entonces bueno, hay que creerle. Porque no tomaste la decisión tú de leer la Biblia por tu cuenta. Y es más fácil escuchar una conferencia. Y porque veas a una persona con saco, con corbata, y porque te habla como todos los pastores, de pronto habla y dice, sí, debe ser verdad. Pero no es así. Hay una historia muy linda en el libro de los Hechos cuando Pablo visita una región que se llama Berea. Dice que los hombres escuchaban a Pablo, le tenían autoridad, pero como dudaban que había sido perseguidor de la iglesia, ¿saben lo que hacían los de Berea? Examinaban las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era así. No examinaban para ver si Pablo realmente se había metido con alguna hermana o si sabían el cagüín de la semana para decirle algo en contra de Pablo. No, ellos estaban examinando las escrituras. Estaban examinando la doctrina, porque no podían tragarse cualquier doctrina. Amén. Aleluya. Pero la Biblia, la verdad aquí es que la Biblia no fue escrita para gente que va a estudiar en las universidades o solamente para la gente que se consideran teólogos. La Biblia fue escrita para la gente común y corriente. Amén. Ese es el milagro de tener hoy lo que llamamos la Biblia. Así que aún gente sin mucha educación o preparación intelectual puede entender la Biblia. Amén. Conozco casos de gente que incluso no han sido analfabetas, no saben entender su idioma básico, su lenguaje básico y han aprendido a leer, ¿sabe dónde? En la Biblia. Ninguna escritura es de interpretación privada, dijo el apóstol Pedro en la segunda de Pedro capítulo 1:20. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Otra cosa más, la Biblia no es un libro aburrido. Amén. No es aburrido. La Biblia está llena de personajes bíblicos, están llenos de vidas. Sus vidas revelan drama, aflicción, problemas, crimen, devoción, tentación, todos los aspectos que usted y yo pasamos a diario. Está llena de personajes que son muy parecidos a usted y a mí. Así que eso me hace entender de que si ellos pudieron restaurarse, si ellos pudieron acercarse a Dios con todas sus debilidades, nosotros también podemos hacer cosas similares. Pero la Biblia nos habla también de cosas profundas como el origen de la creación, los animales, del hombre, nos revela el origen del pecado, de la muerte, del diablo. Es un libro sumamente interesante. Hay mucho que aprender. La Biblia contiene también poesía, pues nos cuenta libros de poemas que hablan de amor, de música, de Dios, de la vida, de la muerte, del lenguaje tan sublime que inspira y motiva y alienta. Todas esas cosas las puedes encontrar en la Biblia. La Biblia contiene también profecía, o sea, escritos que hablan de lo que va a acontecer. Nos revelan el futuro y los planes que Dios tiene para este mundo.
En la Biblia leemos historias que aún todavía incluso no se están escribiendo por el hombre. Amén. Muchas veces los apóstoles decían, hubo muchas otras cosas más, pero no tenemos tiempo para escribirlo. El libro de los Hechos se dice que es un libro abierto, que todavía lo seguimos escribiendo como iglesia. Así que la Biblia fue históricamente el primer libro impreso por Gutenberg, como acababa de mencionar, y fue uno de los primeros y principales libros en distribuirse masivamente. La Biblia ha sido y continúa siendo el libro más leído en el mundo. Amén. Y es muy interesante porque la Biblia se dejó de escribir ¿hace cuánto tiempo? Y hace tiempo atrás leía esta famosa saga de estos últimos libros que han sido éxito en ventas, que después se han hecho películas, han estado compitiéndole, pero ninguno de esos todavía ha podido ganarle a la Biblia como el libro más vendido de la historia. Porque la Biblia es un libro que cambia la vida, que no entretiene, sino que se preocupa de las necesidades del género humano. Eso es la Biblia, ¿sí? Eso es la Biblia. Tal vez esto debe ser al hecho de que la Biblia es el libro que más interés despierta por la gente cuando logra entender el mensaje que está ahí grabado. Amén. Cuando logras entender de que hay un plan de Dios para tu vida, entonces la Biblia cobra sentido. Quiero que no olvídese de eso, eso no es importante. Es importante lo que te estoy diciendo. Amén. Amén. La Biblia cobra sentido cuando logras descubrir de que hay un mensaje de Dios para ti. Amén. Gracias, hermano. Hay un mensaje de Dios para ti. No es lo mismo que tú te acerques a leer una saga, una novela, algo de ficción, que por muy interesante y que todos estén comentando, nunca será lo mismo porque eso será ficción. Y yo lamento decir que las ficciones son mentiras. ¿O no? Yo lo siento. Y hay gente que está ahí esperando cuando sale la próxima película, cuando se abre el próximo libro, y toda la cuestión como si fuera verdad, y no es verdad, es mentira. Disculpen. Pero cuando tú lees la Biblia, la diferencia es que todo lo que se dice en este libro sagrado es verdad. Todo lo que se dice ahí va a pasar. Todo lo que se dice ahí ha pasado. La Biblia está llena de profecías, de cumplimientos de cosas que en el tiempo se acontecieron y pasaron. Así que, ojo, la Biblia es un libro diferente, es único, es la palabra de Dios escrita. Esto quiere decir que el autor intelectual de lo que llamamos Biblia es Dios. Y aunque usó a diversos hombres, como vimos en el video del inicio, Dios concertó y los unió, los concretó en esta especie de sincronía espiritual única y diversa para que hombres y mujeres que escribieron estos libros, que nunca jamás en la vida se conocieron y vivieron a miles de distancias de diferencia, cuando hablaron de Dios se sincronizaron y hablaron del mismo mensaje. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios inspiró a estos escritores. Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, toda. Amén. Así que no discrimine entre libros y libros, léasela toda la escritura, porque toda ella es inspirada por Dios. Esto quiere decir que cada vez que tú vuelves a leer la Biblia, resulta de que algo espiritual, una conexión espiritual acontece cuando usted lee la Biblia. Amén. Amén. Cuando leemos este texto, el 3.16 de 2 de Timoteo, el griego en ese pasaje traduce la palabra inspirada en el español como, en el griego sería teoneustos. Teo, que es Dios, y neustos, que viene de neuma, de espíritu. Pero esa palabra neustos viene de una traducción al español que sería algo así como insuflar, como soplar, desde afuera hacia adentro. Dios mismo está dándole vida a estos versos que llamamos Biblia. Eso está diciendo Pablo. Toda la escritura ha sido insuflada por Dios, ha sido llenada del aliento divino. Por eso es que cuando usted la lee, no es simplemente las características del autor, el diseño del autor que quiso ponerle belleza a sus... No, es más que eso. Por eso cuando lees la Biblia, algo te pasa en tu espíritu, porque es la misma figura que usa la Biblia en el Edén, cuando Dios sopla el aliento de vida a Adán para que él se transforme en un ser viviente. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Así que cuando tú lees la Biblia y decides leer la Biblia, lo que estás haciendo es traer ¿qué cosa a ti? Vida. Por eso es que yo creo que si hay algo que puede cambiar más que simplemente recordar de que es el mes de la Biblia, algo tiene que pasar aquí y acá. Sobre todo nosotros, que se supone que somos aquellos que abrazamos la fe en Jesús, que se supone que decimos que creemos en Cristo porque nos llamamos cristianos, pero vaya que poco sabemos de Cristo. Entonces tenemos que tomar la firme decisión de comenzar a leer las Escrituras, cosas que aprender. Debemos comprender que un correcto acercamiento al texto sagrado nos asegura los resultados correctos. Acércate correctamente. Amén. La Biblia puede ser leída de manera devocional, rapidito, así como hacemos los devocionales de 5 minutos. ¿Sí? Y a veces hay gente que dice, pero ¿cómo tampoco? Pero es un devocional, es algo rápido, un pensamiento, algo que te quede ahí porque no tienes mucho tiempo en la mañana, porque te vas yendo al trabajo. La Biblia puede ser leída de esa forma, pero no es la única forma para leerla. Amén. Hay momentos donde tienes que retirarte, hay momentos donde tienes que decidir leer un libro completo de la Biblia. Hay momentos donde debes saber cuáles son esos personajes, quién escribió este libro, por qué lo escribió, en qué estaba pensando el autor, qué era lo que Dios quería decir a esta iglesia o al pueblo. ¿Por qué usó esa frase? Y uno se hace esas preguntas. También la Biblia tiene que ser leída sistemáticamente. Amén. Así que, porque dependiendo de la actitud con la cual te acercas al texto es lo que vas a conseguir como resultado. La Biblia debe ser leída con devoción y respeto. Amén. ¿Sí? Yo me acuerdo que uno de los pastores que tuve yo cuando niños, a nosotros nos retaban. Y si nos podían coscachear, nos coscacheaban. También era permitido en la iglesia en ese tiempo. ¿Pero en qué condiciones? Cuando venía el portero y decía, ¿cómo está tu Biblia? Y uno abría la Biblia y veía la esquina, estaban doblados y nos coscacheaban. Nos pegaban, así eso decíamos un coscacho. Y uno dice, ¿y por qué? No, porque a la Biblia me la respeta. Es la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo no voy a decir nada para que nadie se sienta mal, pero he visto Biblias con grasa, con aceite, con dibujitos. No hablo de esas bonitas que salen ahora para hacer agenda, ¿no? Hablo de esas como que usted se la pasa al cabro chico, ¿verdad? Raya, mijito, no hay problema, raya sobre la palabra ahí de Moisés, mandamiento ahí. Porque le hemos perdido el respeto a la palabra de Dios. Amén. Aunque puedes leerla como material de información, solo vas a crecer cuando le pidas al Espíritu Santo que te enseñe de verdad. Ahí es donde empiezas a crecer. Ahí es donde empiezas a cambiar. Cuando le dices al Espíritu Santo, ok, he leído este pasaje, ahora necesito que tú me enseñes. Amén. Necesito cambiar, necesito saber qué es lo que tú querías decirnos a través de esta palabra. Porque aunque usted la lea individualmente, también usted, esa es una parte, y la otra parte es que usted en algún momento va a necesitar de la ayuda de sus pastores, de sus maestros, personas que puedan guiarte, sobre todo en tus primeros pasos. Porque los primeros pasos es cuando uno tiene preguntas. En los primeros pasos es donde uno tiene que reconocer que no sabe nada de doctrina, por hermano. ¿Sí? Porque yo a esta altura he encontrado a gente que me dice, pastor, Dios le bendiga y que la energía del Espíritu Santo sea sobre usted. ¿Qué es eso? Hoy hablamos de energías, hablamos de presencias. ¿Sí? Claro, nosotros hablamos de la presencia del Espíritu Santo, pero la gente se refiere a otra cosa. ¿Sí? Hoy la gente ha hecho una mezcla de cuestiones. Por lo que te decía al principio. No vienen a la iglesia para escuchar el video de YouTube y si el viejito ahí dice, bueno, entonces ahora usted eche el agua en un vaso, ore, lo santifique y eso se transforma en algo mágico y tíreselo arriba del enfermo. Y usted hace y cree todo eso. Porque no tienes tiempo, porque no tienes las ganas de que alguien te guíe y que te enseñe la palabra del Señor. Va a llegar un momento donde tienes que reconocer de que la pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Se va a transformar en algo relevante en tu vida o no? Amén. Amén. Para no caer en la ignorancia o para no caer en las confusiones, para no creer que estás haciendo la del lujo y te estás equivocando. La lectura de la Biblia se transforma entonces en algo ineficaz si yo no estoy dispuesto, escucha bien, a obedecer a esa palabra. Ya le dije ya qué hizo el eunuco. Así que, ¿entiendes lo que lees en la Biblia?
al día de hoy? Sí, la Biblia me dice que tengo que ser generoso, pero yo soy amarrete. Eso dice la Biblia, pastor, pero yo digo esto. Sí, la Biblia dice de que yo debo de confrontar a mi hermano en la verdad y en amor, pero yo digo que no, a usted se le pasó la mano. La Biblia dice que yo debo estar a cuentas y que no puedo ser un hipócrita. Pero yo digo, yo creo que eso se va a demorar un poquito más, así que tengo tiempo. La Biblia dice que de una misma fuente no pueden salir dos tipos de aguas. La Biblia dice que o soy frío de temperatura o soy caliente, ¿verdad? Para decir o eres blanco o eres negro, pero tibio, Dios no trata con los tibios. Pero yo digo que he sido tibio un montón de años y nadie se ha dado cuenta. ¿Entiendes lo que leo? Yo me hice esta pregunta mientras estaba escribiendo y desarrollando este sermón, y ustedes saben que yo escribo todo acá. Y en un momento, cuando hice esta pregunta, ¿entiendes lo que lees? Porque yo le decía al Señor, voy a hacer esta pregunta públicamente. ¿Entienden lo que leen en la Biblia hoy? Y escribí lo siguiente: si no lo entiende, porque puede ser un caso, ¿qué va a hacer usted al respecto para que eso cambie? Porque puede ser esa una alternativa, ¿no? Pastor, soy honesto, no entiendo nada de lo que usted dijo hoy día esta noche. Puede ser una alternativa. Pero la contrapregunta es, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a ir a un estudio bíblico? ¿Te vas a escuchar el devocional que los hermanos preparan anticipadamente y lo hacen con mucho cariño? ¿Vas a venir más seguido a la iglesia? ¿Vas a comprarte de una vez por todas una Biblia? ¿La vas a sacar y la vas a desempolvar y vas a comenzar a pedirle al Espíritu Santo que te vaya enseñando? ¿Vas a buscar a alguien que se transforme en tu maestra, en tu maestro, para que salgas de la ignorancia, ¿verdad? Y ya no digas, no la entiendo. La otra pregunta es, bueno, ¿y si entendiste lo que estabas leyendo? Sí, yo entiendo, pastor, que Dios está exigiéndome eso hoy. La pregunta es, ¿cuánto más vas a esperar para obedecer entonces? Llevas 10 años, todavía no te bautizas, por decir algo. No estoy retando a nadie, solamente estoy reflexionando, por favor. Llevas 15 años y no cambias tu carácter. Sigues cometiendo los mismos errores de siempre. Sigues con tus mismos temores. La Biblia está llena de textos para que tu motivación se vaya así. Amén. Pero tú prefieres seguir en la cueva. La teología del gusano, no soy nadie. Pero la Biblia dice, en Cristo eres más que vencedor. Amén. La Biblia dice esto, pero yo decido creer esto otro. ¿Vas a obedecer? No, mía. Estoy hablando de la palabra. ¿Cuánto tiempo más vas y vamos a esperar para obedecer? Si la Biblia me dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿cuánto más vas a hacer esperar a Jesús? Si usted se tuviera que calificar hoy, y si hubiera solamente estas tres opciones: ¿soy una mala lectora o mal lector de la Biblia? Porque de verdad que no estoy ni ahí, no he leído la Biblia hace rato, no me interesa leerla, me gusta más bien que usted me lo explique, pastor. ¿Mal lector? ¿Eres un buen lector? La leo a veces, cuando tengo tiempo, pastor. Para serle honesto, no, cuando está muy enredada la Biblia, paso a la siguiente etapa. ¿O te consideras una excelente lectora de la Biblia, un excelente lector de la Biblia? ¿Amas a la Biblia? Me encontré con este Salmo 119, verso 116. El salmista dice, el mismo que hacía las alabanzas de esas que cantamos hoy. ¿Sabe lo que dice David conforme a la palabra de Dios? Dice, susténtame conforme a tu palabra. Susténtame, aliméntame. Muchos de los que estamos en este salón, y me incluyo, sobre todo a la cabeza yo, cuando no he comido, me pongo mal genio, ando hambriento, se me baja el azúcar y empiezo a temblar entero.
Y llego a la cocina pateando todo y ojalá diciendo a la esposa, dame algo porque ya no me aguanto más. Porque necesito comer. Susténtame, aliméntame con tu palabra y viviré. Susténtame conforme a tu palabra y voy a vivir. Y no quedé yo avergonzado de mi esperanza. Otras versiones dicen que mi esperanza no se muera. Gloria a Dios. Muchos pseudo cristianos hoy viven como viven, no por la iglesia, no por el pastor, no por la dinámica de la iglesia. ¿Saben por qué están muriendo todos ustedes? ¿Por qué estamos muriendo todos nosotros? Porque dejamos de amar la palabra de Dios hace mucho tiempo. ¿Tiene su Biblia en su mano? Algunos tienen la Biblia en físico, ¿cierto? Tómenla. ¿Tiene ustedes la Biblia en su celular? Tómenla. Ahora con esto sí, lo prometo, termino. Busque la Biblia ahí donde usted y vaya al índice. ¿Sí? Vaya al índice. Su Biblia tiene el índice. Y donde aparece la cantidad de libros que tiene mi Biblia. ¿Cuántos libros tiene, según el índice, su Biblia, que es el Antiguo Testamento? 39 libros tiene el Antiguo Testamento, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? 27. 39 y 27. Al menos los del canon que más aceptado por la Iglesia Evangélica, ¿cierto? En total, 66 libros para leer. 66 libros para leer. ¿Cuántos libros tenía el eunuco? ¿Cuántos tenía? Un fragmento. Y eso me mató cuando leí, cuando hice el sermón. ¿Sabe por qué? Porque tenemos 66 libros. Si fuéramos de otra corriente de fe, tendríamos mucho más, lo deuterocanónico. Pero tenemos 66. El eunuco tenía un fragmento. ¿Cuál fue la diferencia, hermanos? Por favor, díganmelo ustedes. Si no necesitan ir al seminario para entender esto. Solamente necesitamos ser sensibles a lo que Dios te quiere decir en esta noche. Tenía un fragmento del rollo de Isaías, un pergamino tal vez, o ni siquiera un pergamino, un rollo. Y él quería saber quién era, de quién se hablaba, quién era este personaje incógnito. Quiero saberlo. Habrá orado en el carro: Dios, si tú eres real, tráeme a alguien, pero yo quiero saber esto ahora, ya. Aparece Felipe, le muestra a Jesús y él se baja y dice: no se diga más, aquí hay agua, bautízame, quiero ser un discípulo, me voy alegre, me voy contento, me cambió la vida. Gloria a Dios, amén. Amén. Aleluya. Muchos de nosotros, todos los días al culto venimos con nuestros 66 libros aquí. Y nos vamos con los 66 libros. Llegamos a la casa donde tenemos la biblioteca y dejamos guardados los 66 libros. Mecánicamente, como ese oso polar que había en aquellos tiempos, a lo mejor capaz que se murió ya. Cuando yo era chico, alguna vez me llevaron al zoológico y vi un oso polar, uno blanco, que yo le decía al papá: papá, ¿por qué ese oso mecánicamente se para en el mismo lugar, se mete acá, sale, come y vuelve, mira a la gente, levanta la pata, vuelve a hacer lo mismo, otra vez mecánicamente? Porque toda su vida ha hecho lo mismo. Te digo algo, no lo sigas haciendo, porque no va a crecer. Y yo quiero orar en esta noche para que alguno de esos pasajes de su Biblia, ya sea digital o en papel, haga lo que tiene que hacer. Toda la escritura que usted tiene allí, en su laptop, en su celular o en su libro, toda esa escritura fue inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para enseñar en justicia, a fin de que todo hombre y mujer seamos preparados para toda buena obra. Póngase en pie, por favor, vamos a orar. Padre, todo